Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres, un gusto poder estar acá en la charla. Vamos a tratar de reflexionar un poco en el medio de que estamos viviendo una crisis nacional, entonces hay, como en toda crisis, escenarios posibles, ¿no? Efectivamente no hay que ver como que la elección generó la crisis, sino la elección desencadenó una situación de crisis que se venía conteniendo a partir de la expectativa de un segundo mandato de Macri y el ELIX por los techos y fuga de capitales y dólares que se fugaban y el Fondo Monetario sosteniendo la perspectiva de reelección macrista. La derrota de Macri lo que pone en evidencia es una serie de contradicciones estructurales que tiene la economía argentina, que venían tratando de ocultarse, y bueno, y que la derrota de Macri hace que los paragolpes para la crisis, algunos de ellos, dejen de estar presentes, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos ahora, lo que se puso en evidencia y lo que se está desenvolviendo. Entonces, para entender el ciclo macrista, después de los 4 años, y esto tenemos que recordar siempre que Macri ha tenido en todo lo que llevó adelante una complicidad muy grande de sectores de la oposición, que ahora están varios de ellos en el frente de todo, que le votaron las leyes en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y en esa complicidad, digamos, estuvo gran parte de todos los senadores peronistas que dependían de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores del PJ, no nos olvidemos, dieron su aval al pacto fiscal sobre el cual se votó la reforma previsional. 23 de 24, el único que no lo firmó fue Alberto Rodríguez A., pero todo el resto, incluido Alicia Kirchner de Santa Cruz, fueron firmantes del pacto fiscal sobre el cual se hizo el saqueo previsional. Y ni hablar del Frente Renovador de Sergio Massa, que bueno, fue tan responsable en la Cámara de Diputados como Pichetto en el Senado de la aprobación de todas las leyes antipopulares del macrismo, y lo fue acá en la legislatura bonaerense junto con María Eugenia Vidal. Entonces, si uno ve esa obra de terror que el macrismo hizo, pero que, como señalaba, tiene coautores en sectores importantes del peronismo y tiene coautores también en las conducciones sindicales burocráticas, ¿no? Es una obra que nos ha dejado un nuevo ciclo de endeudamiento impagable de la Argentina, que más o menos cada 10 años tiene lugar desde la dictadura en adelante. O sea, no es novedoso para nosotros tener una crisis de envergadura, sino que más o menos aproximadamente, como si fuera una condena manifiesta, cada 10 años Argentina vive un ciclo de crisis de deuda, ¿no? Y entonces la génesis del gran endeudamiento moderno en Argentina hay que situarlo obviamente en la época de la dictadura militar, cuando se pasa de 8.000 a 40 y pico mil millones de dólares, a partir de la estatización de la deuda privada, donde cuando se judicializó esa estatización de la deuda privada, digo para que se entienda, o sea, los grandes grupos económicos que operaban en Argentina, tantos nacionales como extranjeros, habían contraído deuda privada y cuando se les volvió impagable, el Estado al final de la dictadura la estatiza. Se calcula alrededor de 25.000 millones de dólares el monto de la deuda privada que se transfirió al Estado, ¿no? Ustedes ya acá tienen de manifiesto la perversidad del lenguaje de los grandes grupos económicos, que siempre son liberales, privatistas, pero cuando se trata de sus pérdidas no las socializan, ¿no? Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas. Bueno, ese ciclo de deuda fue investigado judicialmente a partir de una causa que abrió Alejandro Olmos, y en el noviembre del 2001 se detectan al menos 477 operaciones ilegales en la toma de ese ciclo de deuda, que en la campaña electoral de 1983 todos decían que se iba a investigar. Alfonsín hizo campaña diciendo que se iba a separar la deuda legítima de la ilegítima. Bueno, después de un pequeño regateo, cuando toda América Latina desde el 82 estaba en una crisis de deuda, porque ese ciclo no había sido solo local, sino más generalizado, y había llevado al no pago de México de su propia deuda, abriendo una crisis de envergadura, a la discusión si se hacía un club de deudores.
Bueno, pero lo cierto es que todos los gobiernos claudicaron y el gobierno radical reconoce el conjunto de la deuda y de la mano del FMI, con idas y venidas, con planes de contingencia como el Plan Austral primero, el Plan Primavera después, terminamos en el ciclo de la hiperinflación de 1989-90. Para los que la recordamos, no hace falta decir mucho, pero como está lleno de gente joven, que en aquel entonces todavía ni había nacido, la hiperinflación de 89-90 fue, para que en el 89 superó el 3000% la inflación mensual. Digo, lo de ahora no es nada, era precios que se incrementaban de la mañana a la noche, salir con un valor para comprar determinada cosa a la mañana, al mediodía ya había aumentado, a la tarde había aumentado de vuelta, toda la semana te tenía que actualizar el sueldo. Bueno, una situación invivible que se da al final del gobierno de Alfonsín como parte de un golpe de mercado. ¿Para qué? Para que el gobierno de Menem sea más dócil al capital financiero. Fue una política de disciplinamiento del nuevo gobierno, que había hecho campaña hablando de un salariazo, de revolución productiva, y que después terminó primero en un acuerdo con uno de los que eran los grandes grupos económicos locales, el grupo Bungiborn, y después de 2 años en el cual no estabiliza la economía, en el cual otra vez hay un ciclo hiperinflacionario en el año 1990, termina haciendo un acuerdo con lo que sería ahora el partido de Esper, con la UCD, la Unión del Centro Democrático, que era un partido que había llegado a sacar el 10% de los votos, que llenaba la cancha de River, el Partido Liberal, porque ahora hay mucha gente que dice que ve como una novedad que haya liberales, etcétera, pero lo cierto es que en aquel momento la UCD era mucho más fuerte que lo que es ahora el fenómeno de Esper, y tenía tradición, y había sido Alzogaray funcionario de los gobiernos militares y de otros gobiernos no militares. Hace un acuerdo el peronismo con la UCD y toma todo el programa de la UCD para hacer el plan de convertibilidad, ¿no? Que se vendía aquel plan como el que iba a terminar con el problema de la deuda. Es decir, en aquel momento Menem y Cavallo primero es ministro de Relaciones Exteriores de Menem, después pasa a ser ministro de Economía y establece el plan de la convertibilidad, que era por ley hacer una caja de convertibilidad donde los pesos que circulaban no podían ir más allá de los dólares que había en el Banco Central, y que esa paridad peso-dólar no se podía modificar más que con otra ley. O sea, no podía haber fluctuación cambiaria del peso argentino, lo cual era una enorme cesión de soberanía. Se vendía con la idea de que ahora, vendiendo las empresas del Estado, que daban déficit según lo que afirmaban en ese entonces y que estaban desfinanciadas a propósito para que la población diga que era una situación insoportable y ganar apoyo a la política de privatizaciones, largan un plan no solo que incluía la convertibilidad monetaria, sino la privatización generalizada de empresas de los servicios públicos y los despidos masivos de los trabajadores de esas empresas. De hecho, se calculan alrededor de 500.000 los despedidos de las empresas de servicios públicos. Es decir, una cifra mucho mayor de todo lo que hizo Macri en lo que hace a despidos de empresas de servicios públicos que fueron privatizadas o se cerraron. En el ferrocarril, donde hubo una gran lucha, una lucha muy importante contra las privatizaciones, se pasaron de 35.000 kilómetros de vías férreas a 7.000 kilómetros de vías férreas. Digo, para tener una idea de la magnitud de lo que fue la continuidad bajo régimen constitucional del plan neoliberal de Martínez de Hoz. Porque en la dictadura con Martínez de Hoz no tuvieron una política privatista, sí tuvieron una política de rebaja salarial, de flexibilización laboral, de peso sobrevaluado, de apertura económica favoreciendo las importaciones, de negociado financiero y especulaciones. Hay palabras que después vuelven a la historia argentina, pero de las que se hablaba durante la época de Martínez de Hoz, que era la patria financiera, por los que hacían negocios especulativos, como después ustedes van a ver algunos que se han hecho en los últimos tiempos. Se abrían financieras por todos lados. La plata dulce, que era el peso sobrevaluado, entonces los argentinos que iban a comprar al exterior, y el famoso DM2, que el argentino que iba a Miami y decía, un televisor vale tanto, DM2, el famoso DM2 de la clase media porteña acomodada, con la cual se lubricaba el silencio, el no escuchar, el no ver, el hacer que acá no estaba ocurriendo un genocidio, ¿no? Se lubricaba con la plata dulce de la dictadura militar. La patria contratista,
que eran los grupos económicos que vendían al Estado a sobreprecio, por ejemplo, todas las autopistas que hicieron en Buenos Aires. Entonces también los privatistas estafaban al Estado vendiéndole mucho más caro. Todos los grupos económicos locales, en aquel entonces Amalita Fortabati, Loma Negra, Bulgeroni, Santiago Soldati, el Grupo Roca, el Grupo Macri, todos vivieron de grandes negocios con el Estado durante la dictadura militar. Entonces digo, ese ciclo va a ser continuado fuertemente en la época de Menem con la línea del plan neoliberal privatista que hace un gobierno peronista. En varios programas de televisión me ha tocado discutiendo con referentes del kirchnerismo, del peronismo, que dicen todos los días felices en Argentina fueron peronistas y siempre el peronismo defendió a los trabajadores. Decirle, un momentito, Carlos Saúl Menem, ¿de qué partido era? Que yo sepa, el plan neoliberal lo aplicó Menem, y Isabel Martínez de Perón, la que aplicó el plan Rodrigo, un plan de ajuste que era lo de Macri en 4 años hecho en una semana, en un día todo junto, el plan Rodrigo de Isabel y López Rega, que generó una de las movilizaciones obreras más grandes de la historia argentina en su contra, también fue hecho por un gobierno peronista. Entonces hay todo este mito que el peronismo intenta recrear en función de tener en contra un gobierno de derecha claramente empresarial para tratar de legitimarse y olvidar su historia, que ellos han estado detrás de algunos de los grandes ajustes y ataques a la clase trabajadora que hemos sufrido en las últimas décadas, ¿no? Y el gobierno de Menem fue un gobierno profundamente antinacional, de entrega a los Estados Unidos, de alineamiento incondicional con la política exterior norteamericana, al punto de enviar barcos a la guerra de Irak, durante la primera guerra del Golfo en 1991, donde Argentina mandó 2 o 3 barquitos ahí que no tenían ninguna significación militar, pero sí era una clara señal política de donde se alineaba el gobierno, donde el canciller Guido Di Tella decía que ahora teníamos con Estados Unidos relaciones carnales, y que la forma de recuperar las Malvinas era mandarle ositos Winnie Pooh a los kelpers para ir convenciéndolos de que con la Argentina había buena onda. Bueno, ese gobierno profundamente antinacional, antiobrero, que fue el gobierno de Menem, insisto, recreó otro ciclo de deuda, porque en realidad hubo una gran mentira. Ellos, cuando venden las empresas del Estado, que es un gran negociado, donde las privatizaciones se hacían de la siguiente manera, se llamaba en pliego de licitación para una empresa pública. Esa empresa pública había que presentar un consorcio que planteaba quedarse con la gestión de la empresa o con la propiedad, según sea lo que se concesionaba, y entonces se asociaba un banco que tenía bonos de la deuda argentina, una empresa local que manejaba a los funcionarios locales, conocida como era, y un inversor internacional dedicado al negocio, ¿no? Entonces los bancos tenían bonos de deuda que en el mercado de deuda internacional, como Argentina no tenía capacidad de pago, no valían nada, valía 1/10 de su valor. Supongamos, yo tenía un bono de 10, pero iba a querer venderlo en el mercado de bonos y me pagaban 1 por ese bono que nominalmente decía 10, ¿no? Ahora, el Estado argentino, en los pliegos de licitación de las privatizaciones, no era que le pagaba 1 al banco, sino que le pagaba 10 al banco. O sea, para los bancos era un negocio redondo, porque tenían bonos de una deuda impagable, que no valía nada, que eran papeles basura, y los cobraban a precio nominal en las privatizaciones. Entonces fue una gran estafa a favor de los bancos todo el ciclo de privatizaciones. Y los grandes empresarios que habían vivido de estafar al Estado, entraron todos en los negocios de las privatizaciones. En general se metían en un montón y después veían en cuál se iban a especializar. Pero todos entraron en el negocio. Entró la burocracia sindical, que se quedó incluso con sectores de los ferrocarriles y de áreas de explotación en algunas empresas. Y llegaron a la privatización de las jubilaciones con el famoso sistema de las AFJP, una gran estafa, una enorme estafa, donde entraron los sindicatos, o gran parte de ellos, en alianza con los bancos, donde a vos de lo que daba de aportada de jubilación, una parte muy grande iba para la comisión que se llamaban las gerenciadoras, y que verdaderamente si no se volvían a estatizar era un escándalo, porque se iba a cobrar nada, se iba a cobrar bajísima la jubilación. Y la joya de la abuela que vendieron, la última gran joya, que fue YPF, algo que los otros gobiernos privatistas y neoliberales de América Latina no se animaron a hacer, que fue la privatización del petróleo y del gas. O sea, una empresa que tenía cualquier cantidad de inversión de años en reservas de petróleo y de gas,
se le entregaban a una empresa sin petróleo, que venía de un país sin petróleo, como la Repsol, que venía de España, se le entregaba el control, o sea, primero de una privatización de YPF misma, que se transforma en una sociedad anónima, y finalmente a la retirada de Menem se le entrega YPF a Repsol, en lo que fue un gran desastre nacional. Porque esa empresa, una vez que se queda con los pozos de petróleo, lo que hacía era extraer, y no reinvertía en algo que es evidente en el negocio petrolero, que es que vos, para mantener la reserva de petróleo, extraes, pero a la vez tenés que explorar para compensar esos pozos que se van agotando. Bueno, Repsol sacaba, se llevaba, sus accionistas festejaban y no invertía un peso, y además con daño ambiental, por si esto fuese poco, ¿no? Entonces fue un enorme negociado. Repsol va a mantener su actividad en Argentina hasta muy avanzado el gobierno de los Kirchner. Solo al final va a ser expropiado el 50% de YPF. Pero Repsol estuvo casi todo el kirchnerismo, y eso fue parte de lo que nos llevó a la dependencia energética, a tener que volver a importar energía, cosa que Argentina no hacía desde hace mucho tiempo, donde se autoabastecía e incluso exportaba gas y petróleo en una cantidad limitada, pero se transformó en un gran importador de energía y era una de las grandes causas de déficit en los últimos años del kirchnerismo. Entonces digo, todo ese plan primero disminuyó un poquito la deuda y después empezó un nuevo crecimiento de deuda exponencial. O sea, el Estado argentino con Menem termina tomando deuda para pagar deuda, y ese era el mecanismo sobre el cual se mantenía la convertibilidad. Y Menem era elogiado como el principal alumno del FMI, lo llevaban a los foros internacionales, era alabado por todo el capital financiero internacional, hasta que tiene el golpe de gracia de la convertibilidad, se da un poquito antes de la elección del 99, que es la devaluación de Brasil. O sea, en Brasil también había habido planes de privatización neoliberales, igual que prácticamente en toda América Latina. Ustedes pueden ver que nuestra región es una región donde hay ciclos parejos, ¿no? Y donde además, en general, fueron partidos que habían tenido un discurso anti-norteamericano o antiimperialista, los mismos que llevaron adelante los planes neoliberales, ¿no? El APRA en Perú, el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia con Sánchez de Lozada, en Brasil lo hace un intelectual que está ahora acá presente en Argentina, que vino, Fernando Henrique Cardoso, que era de izquierda, perseguido por la dictadura y termina siendo el gran privatista, luego el presidente de Brasil, y fundador del Partido Social Liberal de Brasil, la socialdemocracia brasileña, quien lleva esto adelante, y en Argentina el peronismo, ¿no? Eso fue muy peculiar, o sea, partidos que tenían relaciones con los sindicatos, de alguna forma, sobre todo en el caso del peronismo y del MNR, y usaban esa influencia para que los sindicatos sean cómplices de esa política privatista. Por ejemplo, si ustedes vuelven a ver los spots de campaña del año 1989, van a ver que el que decía que iba a privatizar era Angelós, no Menem, el candidato radical. Angelós hacía campaña con un lápiz rojo y decía, esto vamos a privatizarlo, ¿está bien? Y Menem le hacía campaña en contra, y después privatizó mucho más que el lápiz rojo de Angelós, privatizó hasta lo que no había, como hay un acto fallido de Dromi, uno que después trabajó para el kirchnerismo, que fue el ministro de Obras Públicas de Menem, en el Congreso, que está... Bueno, se puede ver en YouTube, está la filmación, donde hace la señal y dice, todo lo que pueda ser público será privado en Argentina, ¿no? El tipo tiene que decir, todo lo que pueda ser privatizado será privatizado, dice, todo lo que pueda ser público será privatizado en Argentina, dice Dromi en eso, y privatizaron todo de la mano de Dromi, Cavallo, Carlos Saúl Menem, con la venia de todo el peronismo, porque Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz durante gran parte del menemismo, no se fue por las privatizaciones, más bien alentó la privatización petrolera para tener recursos para la gobernación. No se fueron cuando Menem indultó a los militares, a las cúpulas militares que estaban detenidas. No se fueron 8, el grupo de los 8, se fueron, el Chacho Álvarez y otros. Cuando Menem hizo el giro privatista, se fueron 8. El resto se quedó en el peronismo y hacía el plan neoliberal y estaba ahí mientras se hacía neoliberalismo hasta que duela, como se dice ahora. Bueno, ese fue un ciclo de endeudamiento que no termina explotando con Menem, aunque empieza la crisis con Menem, sino que termina explotando con el gobierno de la Rúa, el gobierno de la Alianza, que se manejó dentro del consenso
del FMI la convertibilidad. O sea, en el año 1994 se elaboran en Estados Unidos, en una reunión, todos los presidentes latinoamericanos junto con Bill Clinton, elaboran los principios de lo que se llama el Consenso de Washington, que era supuestamente los parámetros de toda la política que se iba a llevar en los distintos países, que incluía privatización de empresas públicas, regulación internacional, flexibilización laboral, todo lo que se llaman los principios del neoliberalismo en América Latina. Consenso de Washington, las políticas del Consenso de Washington. La alianza que se había formado contra Menem, que era un acuerdo entre un partido de centroizquierda, el Frepaso de Chacho Álvarez, y un radical de derecha como de la Rúa, al cual lo disfrazaban de que no era tan de derecha, un radical ultraconservador, que le gana la interna a Chacho Álvarez. La alianza sostiene una crítica al menemismo, pero sin alterar los marcos del Consenso de Washington. Es decir, lo critican por corrupto a Menem, no por neoliberal. Y entonces hace campaña diciendo que ellos iban a mantener la convertibilidad como sea, y muere en su ley 2 años después porque era un régimen político insostenible. Y de la mano del FMI caímos en la crisis del 2001. Insisto, de la mano del FMI porque como ahora había un préstamo que tenía que darle un poco más de plata y no le dan, le cortan el chorro de la Rúa, que había perdido la elección de medio término, una elección parlamentaria, diputados en octubre del 2001, una elección donde hay cualquier cantidad de votos en blanco, voto impugnado, etcétera, donde la izquierda saca bastantes votos también, sumados todos los partidos, y se veía que de la Rúa se le licuaba el poder, y entonces no le dan el último préstamo. Estados Unidos dice, no, basta de que los plomeros norteamericanos banquen la deuda argentina, dijo un conocido funcionario del gobierno norteamericano, le cortaron el chorro y ¡boom! Corralito, corralón, los grandes capitales fugaron, los depósitos de los chicos los bloquearon, sequía económica, no se podía sacar plata de los bancos, crisis del 2001, salto en la crisis, a donde nos llevó el Fondo Monetario Internacional. Ese fue el último gran ciclo de crisis de deuda, ¿no?, en Argentina, porque esa crisis de deuda terminó en una catástrofe. O sea, se quiso hacer creer en los últimos tiempos que la crisis fue por el default, ¿no? El default, o sea, el hecho que cuando cae de la Rúa, uno de los presidentes que sube, Adolfo Rodríguez Sá, decreta el no pago de la deuda privada, se lo presentaba como el culpable de los males. Y en realidad eso fue un resultado del proceso económico y político donde la deuda directamente no se podía pagar. Rodríguez Sá reconoció que eso no se podía dar y entonces hicieron un combo sobre el cual se montó la recuperación posterior económica argentina, que se vio además alimentada por un elemento exterior, pero el combo nacional fue, primero, defaultearon la deuda privada, o sea que Argentina 4 años no pagó un peso de la deuda a los acreedores privados, sí seguía pagando la deuda con el FMI, con el Banco Mundial, pero era un porcentaje muy menor de lo que ahora es la deuda con el FMI, y después del default de la deuda, hacen la mega devaluación ya con el gobierno de Duhalde de la mano de Remes-Lenikov. Es decir, el peso se devaluó un 300%, se pasó del 1-1 al 3-1, llegó a estar el 4-5, se pensaba, no se sabía hasta dónde paraba, como ahora que cuando el dólar empezó a subir, cuál es el techo, pero se estabiliza en 3-1 y se consolida una devaluación del 200 y pico por ciento con una caída del 40% del salario. Es decir, se licuó brutalmente el poder del salario con una economía paralizada, con alta capacidad ociosa, con una desocupación que llegó al 25% y un nivel de pobreza del 57,6 en octubre del 2002, que es una de las medidas más altas de la historia argentina, de niveles de pobreza. Es ahí donde hacen los planes jefes y jefas para contener, para que no vuelva a haber estallidos del hambre, como había habido previo a la caída de la Rúa, y el Banco Mundial mismo financia los planes jefes y jefas de Duhalde. Entonces, abaratando la fuerza de trabajo, defaulteando la deuda, y con un elemento favorable internacional que empezaron a subir los precios de las materias primas en el mercado mundial, Argentina se recupera en la época del kirchnerismo. Y estoy haciendo este raconto histórico por 2 cuestiones. Primero, para ver, para comparar, con que les sirva a ustedes para pensar otros ciclos de crisis de deuda. Y segundo, para comparar con el momento donde salieron. Porque tanto en el debate que ya hemos visto de la parte de las PASO, como en el debate que se va a venir ahora de cara a octubre, parte de la presentación de Alberto Fernández, es decir, yo con Néstor Kirchner
liquidamos la crisis del 2003, entonces sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Bueno, sabemos cómo hacerlo, sí, pero alguien antes le defaulteó y alguien antes le devaluó. Cuando ellos llegaron cuando la economía ya estaba empezando a crecer, pero otros le habían hecho lo que se llama el trabajo sucio, devaluar y defaultear. Entonces, eso es interesante para comparar con el actual ciclo de crisis de deuda, ¿está bien? El kirchnerismo no tenía la línea de endeudamiento permanente, sino de pagar la deuda existente, le pagó al contado al FMI 10.000 millones de dólares, y entonces el FMI no tenía la tutela de la economía nacional, y pagó más de 200.000 millones de dólares de deuda durante todo su ciclo. Es decir, cuando Cristina dice, nosotros siempre pagamos, fuimos pagadores seriales, es verdad, es verdad. Cristina además no declaró el default, nunca dejaron de pagar, se beneficiaron del default, que es otra cosa, pues tuvieron 4 años sin pagar un peso, y después renegociaron las quitas, que como muestra muy bien en su libro de un aliado, que ahora va con el frente de todos, Claudio Lozano, demuestra en su libro cómo esos han sido enormes negociados también, y que en realidad terminaron cobrando los acreedores muy parecido a lo que supuestamente le quitaron, a partir de bonos de compensación que tuvieron los acreedores que entraron en el negocio de la deuda, del cual no entraron muy poquitos, que se hicieron 2 renegociaciones, 70 y pico primero de los acreedores entraron en la primera, se llegó al 93% en la segunda y quedó un 7% de estafadores internacionales, que son los llamados fondos buitre, tipos que compran deuda liquidada y empiezan a operar contra los países que son deudores. Entonces estos fondos buitre, que son algunos grandes fondos de inversión, algunos de ellos ligados a la derecha republicana en Estados Unidos, son parte de los que hicieron la campaña de los fondos buitre, esperando que les paguen, ¿no? Esperando que les paguen. La propia Cristina reconoce en su libro, Sinceramente, que los 2 que podían ganar la elección dejaron ver que le iban a pagar a los fondos buitre, y por eso los fondos buitre no arreglaban nunca, diciendo que su propio candidato, Daniel Scioli, iba a pagar y Macri ni hablar. Entonces, claro, los fondos buitre pues iban a arreglar con menos y el que venía le iba a terminar de pagar, y efectivamente el Congreso habilita el pago a los fondos buitre, se vota la ley de pago a los fondos buitre, donde vota la oposición, el pago a los fondos buitre, y de entrega ni bien abre el gobierno de Macri. Para entender este ciclo de deuda se da en base que Argentina tenía un bajo nivel de endeudamiento en dólares cuando asume Macri. Entonces empieza en un ciclo de endeudamiento creciente y rampante en dólares, primero con los acreedores privados. ¿Por qué se endeudan en dólares? En primer lugar, porque Macri parte de los recursos del Estado lo había usado para pagarle a los fondos buitre. Segundo, le sacó el impuesto a las mineras. Tercero, le bajó las retenciones al campo. Entonces, mentira que ese ciclo de deuda fue para financiar a los de abajo. Fue para financiar el desfinanciamiento del Estado que ellos habían hecho dándole privilegio a los de arriba. Primera cuestión para entender el ciclo. Bueno, hasta que llega un momento en donde el supuesto Messi de las finanzas, el Toto Caputo, que así lo llamaba el equipo de Macri, llega y le dicen, mirá, se acabó acá, nos siguen prestando, y de hecho Argentina entraba en un default, y ahí es donde decide ir al Fondo Monetario Internacional, abril del año 2018. Pero esto está cruzado por una cuestión política, no menor, que es lo que empieza a marcar el ciclo de decadencia de Macri, que fueron las grandes movilizaciones del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria. Si ustedes recuerdan, cuando Macri gana las elecciones del 2017, las elecciones medio término, donde Esteban Bullrich le gana la senaduría a Cristina Kirchner, o sea, Cristina Kirchner entra pero por la minoría, pierde el peronismo con un nadie, con un candidato que era la nada misma, ahí Macri hace una conferencia donde dice, vamos por la reforma permanente, ¿está bien? Vamos por la reforma permanente. No es que quería hacer trotskismo light, una revolución permanente, reforma permanente, sino que era en realidad contrarreforma permanente, que era el plan del FMI después, la agenda de todos los gobiernos de derecha del mundo y de todos los gobiernos capitalistas del mundo, que es que hay que flexibilizar el empleo, reforma laboral, subir la edad jubilatoria y bajar los ingresos de los jubilados, reforma jubilatoria, bajarle los impuestos a los ricos y subir los impuestos directos a consumo como el IVA, los impuestos regresivos. ¿Está bien? Eso en todo el mundo es la política del capital, porque no es que lo de Macri es una excepción. Todos los gobiernos, el capitalismo en el mundo tiene como política degradar el nivel de vida de las masas, precarizar el empleo, jorobar más a los jubilados y que los ultrarricos sean cada vez más ultrarricos con negocios especulativos del capital y algunos nichos que pueden tener. Pero ese es el capitalismo hoy. Macri en ese sentido
sí quería ir al mundo y hacer lo que estaban haciendo los capitales, pero con un pequeño problema, que es que Macri apostó a la continuidad del ciclo globalizador, a la complementariedad parcial entre Estados Unidos y China en esos negocios, y le estalló un señor llamado Donald Trump en el medio, por el cual él no había apostado, y las coordenadas de la economía mundial cambiaron parcialmente, y de la política internacional. Entonces Macri se tuvo que adecuar al mundo, un mundo que estaba enfrentado entre sí, con guerras comerciales, con proteccionismo, donde el centro político se empieza a licuar y donde surgen populismos de derecha y algunas protestas también y fenómenos políticos por izquierda. Pero entonces en ese mundo cada vez más impredecible, donde el interés de los estados empieza a estar en el centro y no un abstracto capital global, es donde primera desmentida del plan de Macri, ¿no? Ustedes se acuerdan, el discurso del 2015 era: yo llego, le pago a los buitres, libero el cepo del dólar y van a llover las inversiones. Bueno, le pagó a los buitres, liberó el cepo del dólar y no llovieron las inversiones, ¿está bien? No vinieron las inversiones. De hecho, el ciclo macrista es uno de los ciclos más bajos de la historia en cuanto a inversión privada, uno de los ciclos más bajos de la historia nacional que tienen de proporción. Y además se da otra cuestión que a veces en los debates con los neoliberales no pueden decir, porque ellos supuestamente justifican que los ricos se llevan la plata al exterior porque en Argentina hay mucha regulación. Entonces dicen, bueno, si acá no me van a sacar la plata, yo por eso para tener seguridad me la llevo al exterior. Bueno, en la época del kirchnerismo, donde se iba mucha plata afuera, por el mecanismo de fuga de capitales, se iban en promedio 1.500 millones de dólares por mes. En el macrismo le sacaron todas las regulaciones, libre disponibilidad de capitales, llévese el que quiere cuando quiere, se duplicó el nivel. Se duplicó. O sea, no era por restricciones locales que llevaban la plata afuera, sino por un mecanismo de saqueo serial de los ricos de este país, que llevarse la plata a paraísos fiscales. Argentina creo que está 5 en la tabla mundial de capitales en paraísos fiscales, llevada por la burguesía de este país, que son alrededor de 400.000 millones de dólares, el equivalente a un Producto Bruto Interno argentino. Para entender, un mecanismo de saqueo que los economistas ligados un poco al pensamiento nacional y popular del kirchnerismo, un teórico importante como Eduardo Basualdo, escribe en un libro, Endeudar y Fugar, que muestra que desde la dictadura en adelante hay un mecanismo que es que se toma deuda por un lado y se va a fuga, pero que en su análisis evita mencionar que en el ciclo del kirchnerismo no se endeudaba, pero igual se fugaba. Fugar fue permanente, a veces era deuda-fuga, como vimos ahora en el ciclo de Macri, pero cuando no era deuda, era fuga igual. Que es una práctica generalizada de la clase dominante donde evaden impuestos, se cree que la mitad de lo que tienen que pagar en impuestos por ganancia a las empresas lo evaden y lo llevan al exterior y va a parar a paraísos fiscales donde no pagan impuestos, hacen empresas offshore, bueno, curros varios que hace el capitalismo internacional para después meterse en negocios especulativos y negocios turbios de todo tipo, ¿no? Y eso es la plata que no pagan después de impuestos, lo que tienen que pagar los ricos. Y ahí está la legión de economistas neoliberales para justificar esta práctica de estafa al pueblo argentino. Y de todo lo que tienen en el exterior, reconocieron 120.000 millones de dólares en el blanqueo de capitales. Otra ley infausta que se votó con el engaño de la reparación histórica de los jubilados y que votaron casi todas las bancadas también. El blanqueo de capitales, o sea, el delito de los ricos, la amnistía para todos los que se llevaron la plata afuera evadiendo en forma ilegal sin pagar impuestos. Esa evasión se hace en gran medida con negociados ilegales de la banca. Los grandes bancos tienen ahí arrepentidos de los bancos que declararon como del JP Morgan y del HSBC cómo ellos ayudaban a la fuga ilegal de capitales. Digo para que entiendan, supónganse que ustedes se vuelven millonarios pues se encuentran una valija con 500 millones de dólares. Entonces dicen, no, en Argentina se pagan muchos impuestos, yo no quiero financiar a los planeros, ¿está bien? Como dicen los reaccionarios de derecha, no quiero financiar ni los planes sociales, ni la educación pública, ni la salud pública, nada. Yo la quiero, es mía, y la quiero solita para mí. Entonces usted va a un banco, y el banco le dice, a ver, pase por la sala de al lado. ¿Está bien? Pase por la sala de al lado. Y en la sala de al lado le dice, mire, acá tenemos un negocio, no es legal, pero no se preocupe. Le abrimos una cuenta en las Islas Caimán, usted me hace así, ponemos un botoncito, apretamos por acá, y ya está. Usted tiene ahora la cuenta en las Islas Caimán, le abrimos en Panamá alguna empresa offshore, otra en las mismas Islas Caimán, o dígame usted el paraíso fiscal que quiere, le abrimos la cuenta y me llega la plata y no tiene que pagar nada de impuestos,
nada de educación pública, nada, no se preocupe, es suya, suya, suya. Bueno, eso es lo que hacen. Ese es el mecanismo sobre el cual se hace la fuga de capitales. No es que van con el bolso hasta el banco. No, hace un mecanismo, se hace un cosito, se entrega. Son mecanismos en general, la deposita acá, allá, una operación. Todos los bancos funcionan de esa manera. Es decir, hay legiones de abogados y contadores que se encargan de hacer estos negociados de la clase dominante para hacer fuga de capitales. Más aún, acá en Argentina tuvimos la peculiaridad que Caputo, el que fue ministro de Finanzas, presidente del Banco Central, se dedicaba a eso. O sea, decía, ¿a qué se dedicaba Caputo antes de ser ministro? Y tenía una empresa donde a los ricos le pedía plata para llevar la plata a los paraísos fiscales. O sea, para estafar al Estado. Eso era su profesión, su currículum. ¿Qué te dedicaba? Fugador serial de capital, no sé qué diría. Experto en finanzas. Experto en finanzas significa, soy un capo en la fuga en llevarte la plata a los paraísos fiscales. Bueno, entonces, ese ciclo termina con la llegada del FMI, ¿está bien? ¿Por qué? Insisto, no solo que no le prestaban en general, le prestaban porque en las calles se expresó que la clase trabajadora argentina no le iba a permitir que avance con ese plan reaccionario de las contrarreformas permanentes que Macri quería aplicar. Entonces, si ustedes comparan entre ese noviembre donde Macri larga este plan y marzo donde abren las sesiones del Congreso y era un Macri zen, tranquilo, no tengo enemigos, habilitemos el aborto, no hay problema, todos amigos, era el Macri que se había visto que podía caer si seguía queriendo meterle la mano en el bolsillo a la clase trabajadora. Entonces, lo que empieza el ciclo de caída de Macri y lo que quiebra su plan es la lucha de clases. Eso es lo primero que hay que señalar. ¿Por qué Macri hoy pierde por paliza? Por la lucha de clases, en primer lugar. Porque su plan no pudo ser aplicado a partir de la resistencia en las calles que mostró la clase trabajadora, en la cual fuimos un pequeño engranaje jugando un papel en esas movilizaciones, ¿no? Sin esas movilizaciones, Macri hubiese ganado, hubiese consolidado su hegemonía liberal, etcétera, etcétera. Fue desafiado en las calles. Y estaba abierta la posibilidad de derrotar el plan macrista con la movilización obrera y popular. Desde entonces hubo una gigantesca operación para que esa bronca popular expresada en las calles no vuelva a manifestarse de esa forma. Los kirchneristas lo transformaron en una consigna durante todo el año pasado, que fue el AI 2019. ¿No? A partir que se veía que Macri tenía mayor debilidad, empezaron con el AI 2019. Y desmovilizaron. Y jugaron un papel. Y no menor, porque tenían peso en varios sindicatos. O sea, no solo la burocracia sindical más traidora, sino los que se decían progres de las direcciones sindicales levantaron toda movilización. Bueno, tuvimos un ejemplo en la universidad, donde cuando se estaban más desarrollando las movilizaciones al comienzo del segundo cuatrimestre, hace exactamente un año, estábamos todos en paro, haciendo marchas, asambleas, toma de facultades, la conducción sindical kirchnerista de la CONADU agarró y dijo, levanto el paro. Cuando más fuerte estaba la lucha, en el momento no, que estabas desgastado, además no te descontaban el salario, en una huelga se puede decir estoy descantado cuando te descuentan, pero en la universidad no te descuentan, estaba bien, la huelga venía, estaba entrando en el movimiento estudiantil, dijeron levanto. Y el dirigente del sindicato llegó a afirmar en una marcha en Plaza de Mayo, nosotros no queremos ganar mucho cuando el pueblo está ganando poco. Una traición a cuatro manos, no sé. Yo nunca escuché un discurso igual de un dirigente sindical diciéndole a sus afiliados, nosotros queremos ganar poco. Bueno, un discurso insólito. Pero eso mismo hicieron en todos los niveles, en el Estado, en los docentes, se acabaron las luchas docentes. No hubo más, hubo al principio del 2018 y chau, no se peleó más. Bueno, es una cosa que vimos generalizada. Como había bronca, la burocracia no podía evitar llamar a paros generales, pero se ocupó que fueron sin movilización esos paros materos, domingueros, que expresaban la bronca, pero no ponían en crisis al gobierno, no derrotaban al gobierno. Entonces, esa conjunción de elementos fue fundamental para entender por qué la bronca que se iba acumulando, lo que uno veía en todos lados, que la gente no se aguantaba más los tarifazos, que no se bancaba más la baja de salario, el desempleo, etcétera, no se expresase masivamente en las calles y sí pudiese canalizarse hacia la votación del otro día, ¿no? Entonces, cuando nosotros afirmamos que la elección expresó en cierta forma, distorsionadamente, la relación de fuerzas entre las clases, queremos expresar eso. Es decir, que votando masivamente en contra del gobierno, principalmente usando como instrumento a Fernández,
La población lo que quiso decir, no queremos más a Macri, ni la política neoliberal, ni el ajuste, ni los tarifazos, ni nada de esto. Porque el esquema de Macri privilegiaba algunas fracciones de la burguesía que le fue muy bien en estos años. Sí, en primer lugar, las energéticas, las empresas privatizadas de los tres segmentos de la producción, generación, distribución y generación de energía. O sea, todos los segmentos ganaron mucho, en particular ganó mucho Transener, la gran distribuidora, la que fue responsable del apagón generalizado de Marcelo Milling, un burgués que estuvo ligado al kirchnerismo primero, que hizo muy buenos negocios y después se pasó enseguida al macrismo y ahora se está pasando de vuelta al albertismo, como hace toda la burguesía. Ganaron mucho las petroleras, con el negocio de Vaca Muerta, que está a precio subsidiado, ganó el capital especulativo, como nunca ganó en la Argentina, con negocios varios, el último de los cuales fueron las tasas de las LELIC, y ganó el capital agrario, que también es uno de los aliados fundamentales de Macri. Esos sectores son los que más ganaron en forma sideral en todo el ciclo macrista. Y toda la burguesía iba ahí. O sea, en realidad, el grueso de la burguesía apostaba hasta el resultado electoral en la victoria de Macri. Y al otro día ya estaban apostando a, bueno, con Alberto todos unidos triunfaremos. Porque lo que hay que decir en realidad, el problema no es Macri, sino es la política de toda una clase dominante, lo que tenemos que discutir. No es una persona, Mauricio Macri, aunque Mauricio Macri es del riñón de la burguesía, sino toda una clase la que ha sido corresponsable del saqueo nacional, de la decadencia nacional, del gran retroceso que se ha evidenciado en las condiciones de vida del pueblo trabajador. Es decir, un laburante hoy tiene en el bolsillo la mitad de lo que tenía en 1974. O dicho de otros términos, si tenía 2 pesos en el bolsillo en 1974 en promedio, cada laburante en Argentina hoy tiene uno. Hoy tiene uno. Los niveles de pobreza han subido infernalmente. Cuando te dicen estamos muy bien es cuando hay un tercio de la población bajo la situación de la pobreza. Del 28 al 36 fue la suba en el macrismo, pero el kirchnerismo que tanto se vanagloria terminó con un 28% de pobres. El nivel de trabajo en negro, 35%, brutal. Es brutal, y en el kirchnerismo se estancó en eso y no se movió nunca más. El nivel de extranjerización de la economía. ¿Quiénes tienen los recursos fundamentales de la economía? Bueno, el 66% de las 500 principales empresas de Argentina son empresas extranjeras, ¿no? El capital extranjero imperialista que tiene la banca, tiene parte de las tierras, tiene parte de las industrias clave. Entonces digo, esa es la Argentina que estructuralmente han diseñado. Entonces el debate que tenemos ahora, o sea, tenemos que reflexionar un poco la crisis en función de la coyuntura y la crisis en función de un periodo de más largo alcance, ¿no? Porque en función de la coyuntura tenemos una situación que no sabemos en dónde va a terminar, pero donde todos los factores del país capitalista están actuando para que la crisis no se desarrolle en el sentido de la movilización obrera y popular. Están todos para hacerle el aguante al ajuste de Macri. Y por eso hemos visto en estos días anticiparse parte del plan de Alberto Fernández y sus economistas, que era llevar el dólar a 60. Ellos lo habían anticipado, que para ellos el dólar tenía que estar a 60. ¿Y por qué eso es un problema para la clase trabajadora? Bueno, porque la economía argentina, esto no ocurre en todos los países, digo, es una peculiaridad de la economía nacional, tiene dolarizados los precios de algunos sectores que afectan a la economía en su conjunto. Por ejemplo, está dolarizado el precio de las tarifas, está dolarizado el precio de los combustibles, está dolarizado el precio de los inmuebles y están dolarizados los precios de los productos que exporta Argentina, los productos alimenticios que en gran medida son productos exportables. Entonces, cada vez que el dólar sube, eso influye sobre el conjunto de los precios de la economía en general, y entonces se licúa el salario, que no está dolarizado, sino especificado. El salario en dólares cayó con esta devaluación del peso, al que se fue de 47 a 60, cayó a un 22%, de licuación del poder de compra de los salarios, el salario en dólar, ¿no? Después, digo, el poder de compra quizás sea un poco menos por estas medidas de contingencia que tomaron para que no termine de explotar todo. Pero parte de lo que quería hacer Fernández, como parte de su ajuste, un ajuste por devaluación, ya lo ha hecho Macri y por eso lo dejaron correr. No fue una frase casual cuando Alberto Fernández dijo el dólar a 60 está bien. No fue una frase casual. Es lo que pensaban, la línea que tenían sus economistas, la línea que estaban dando. Entonces,
todo el país burgués, insisto, quiere que este ajuste pase, que pase este ajuste, llegar a octubre y después que empiece la continuidad del ajuste con el nuevo gobierno. Partiendo, digo, de que lo que estamos discutiendo en realidad es el post-macrismo. O sea, ya está, Macri perdió, ya está. Lo dice hasta Morales Solá, dice hoy los empresarios y los mercados lo dan por perdido, así que si lo dan ellos por perdido, está perdido, son los únicos que podrían decir esto no. Entonces, ya está, se está discutiendo el post-macrismo. Y todos se están reordenando en función de lo que va a ser un nuevo gobierno de Alberto Fernández. Entonces, esto es lo que estamos discutiendo en la crisis. El peronismo ha hecho suya la máxima más nefasta de Perón, que es de la casa al trabajo y del trabajo a casa. El peronismo vieron que tiene de todo, puede decir esto, lo otro, Firmenich y López Rega, de centro izquierda y centro derecha, neoliberal y antinorteamericano, da para todo. Pero por eso no se acuerdan del 17 de octubre, en este momento, sino que se acuerdan de la casa al trabajo, del trabajo a casa, que entre otras cosas fue lo que permitió imponerse al golpe de 1955, ¿no? Esa frase de Perón, cuando los obreros peronistas dicen, che, nos bombardearon Plaza de Mayo, nos mataron 300 tipos, armémonos para resistir, porque se vienen los milicos por nosotros. Perón le decía, de la casa al trabajo, del trabajo a casa, el ejército se va a mantener con el pueblo, bla, bla, bla. En septiembre le dieron el golpe de Estado, se le pasaron en contra, 18 años de proscripción al peronismo, ataque generalizado del capital sobre el trabajo. Es decir, digo, una de las definiciones, yo la vi que los tuiteros kirchneristas se la pasan diciendo, como dijo el general, del tren de casa al trabajo, el trabajo a casa. Es decir, que la gente se quede en su casa mientras los fondos de inversión nos pegan un golpe tras otro. Es decir, nos llenan la cara de dedos y lo que ellos dicen es que nos tenemos que quedar mansitos viendo cómo nos sigue llenando la cara de dedos. Esa es la línea que está dando el kirchnerismo ahora. Cuando dicen no salir a la calle, no, es lo que quieren ellos, etcétera. ¿Cómo lo que quieren ellos? Que nos dejemos llenar la cara de dedos y como ellos quieren hacer el ajuste y están siendo cómplices del ajuste que está en curso, nos dicen que nos tenemos que quedar mansos y que todo el resto es hacerle el juego a lo que nos están devaluando. Es un poco paradójico, ¿no? Fernando Rosso, en el editorial del Círculo Rojo del domingo, decía muy justamente, señalaba, dice, cuando subió Macri nos decía no nos movilicemos, bueno, porque ganaron la elección. Después no nos movilicemos porque vamos a desestabilizar. Ahora no nos movilicemos porque perdieron. No nos movilicemos nunca. Nunca movilizar, nunca. Rendirse siempre, movilizarse jamás. Digamos, la apotegma que han generalizado en todo este ciclo, ¿no? Nunca, en las calles nunca, siempre bajar la cabeza que pase. Entonces digo, en la coyuntura de la crisis, nosotros estamos sosteniendo obviamente una posición contraria, ¿no? Y hemos hecho público la necesidad de salir a las calles, movilizarnos. Mañana va a haber una primer movilización del sindicalismo combativo y la izquierda, que están todas las compañeras y compañeros invitados, que va a ser muy importante estar. Es la primera señal que vamos a dar masiva en las calles. Hubo movilización en los movimientos sociales la semana pasada, pero va a haber una ahora más importante mañana, donde además la convocatoria se hace con un programa muy progresivo, exigiendo a las direcciones sindicales que convoquen a un paro de 36 horas, un plan de lucha, planteando además aumento de emergencia, cláusula gatillo, bueno, toda una serie de puntos que los hemos condensado en la declaración que sacamos del Frente de Izquierda Unidad frente a la situación de crisis, ¿no? Donde establecemos, digo, una serie de puntos para hacer frente a esta crisis particular, un programa de acción frente a la crisis, que tiene, digo, entre otros puntos, el aumento salarial y de jubilación de emergencia al 30%, la cláusula gatillo mensual. ¿Qué es la cláusula gatillo? Es que te indexan, si el INDEC dice hubo 3 de inflación, a vos te aumentan 3 automáticamente. Eso no rigió, por ejemplo, en Italia durante 20 años. Existió cláusula gatillo, se llamaba, ganada por la lucha de los sindicatos, que impusieron la cláusula gatillo cuando había alta inflación. Obviamente la inflación es baja, la actualización mensual no tiene sentido. Ahora, cuando estamos teniendo 3, 4, 5% de inflación mensual, la cláusula gatillo es clave para que no te deterioren mes a mes el poder de compra de salario y jubilaciones. Los sindicatos que tienen cláusula gatillo se actualiza semestralmente. O sea que vos perdiste todo el semestre y al final te aumentan en adelante. Pero ese semestre, ¿quién te lo da? Perón ahí sí tenía una frase que tenía razón para escribir la mecánica inflacionaria argentina, que dice la inflación, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Esa es la diferencial. Y entonces actualizándotelo a lo sumo, si tenés suerte, si estás en blanco, si lograste cláusula gatillo, te lo actualizan 6 meses después, pero vos vas por la escalera, los tipos te lo suben mes a mes.
Entonces la indexación mensual de los salarios y jubilaciones apunta a proteger, donde sea 3, 4, 5, 6, me actualizan el salario automáticamente. Bueno, ese es un punto que estamos nosotros reclamando en lo que hemos planteado, ¿no? Ahora, estas son medidas, obvio, el ataque a los tarifazos, ¿no? Que es otro de los grandes escándalos que hay, donde tenemos que discutir duramente con todos los kirchneristas, porque ellos defienden el esquema privatizado, el esquema privatizado de los servicios públicos, donde son empresas privadas las que hacen negocio con la satisfacción de derechos esenciales como el gas y la luz, el servicio de gas y luz. Entonces nosotros ahí venimos planteando, y lo hemos adelantado, y ha sido un punto muy importante en nuestra campaña, que los servicios públicos son derechos y que tienen que ser gestionados por la clase trabajadora, por sus propios laburantes de las empresas, por participación de los usuarios, llamando a los especialistas que hay en el país para garantizar un servicio barato y eficaz. Y el propio, ya no la derecha de la coalición peronista, sino su ala izquierda, Axel Kicillof, en una entrevista con Fontevecchia, dijo: yo no voy a estatizar las empresas de servicio. No voy a estatizarlas. No las estaticé cuando era ministro de Economía. Dice la verdad. Dice la verdad. Pero vieron que se discute si Kicillof es keynesiano disfrazado de marxista o un marxista disfrazado de keynesiano. Bueno, por ahí, acá es neoliberal. Porque no es neoliberal, digo, la privatización de los servicios públicos. Ante el neoliberalismo, en todo el mundo las empresas de servicio eran empresas públicas. El neoliberalismo las transformó en un negocio. Está bien que muchas veces eran empresas donde curraban, hacían estafa, todo eso que hacen los estados capitalistas. Pero el principio de que tienen que ser libre al capital privado y que si les da ganancia tenés agua y luz, y si no les da ganancia no tenés agua y luz, es un principio instaurado en forma generalizada con el neoliberalismo, y en Argentina en particular. Entonces, en vez de decir que vamos a revertir eso, no, ellos dicen que van a seguir con ese gran negociado. De empresas que nos curraron, quedándose con el servicio con Menem, recibieron subsidios millonarios en el kirchnerismo, a cambio de mantener la tarifa planchada. O sea, no es que la empresa no recibía el costo, sino que recibía la ganancia de la plata que le daba el Estado vía subsidio, entonces que tenía para invertir, y no invirtieron, sino que fugaron el capital. Nunca se les hizo una auditoría, jamás, y después le dieron los tarifazos limpios que nos vienen dando desde entonces, aumento entre el 2.000 y el 3.900% en los precios de los servicios. Entonces ya el kirchnerismo acá está diciendo que va a mantener la herencia macrista. Es decir, va a mantener la herencia bajo salario del macrismo, va a mantener la herencia de las privatizadas del macrismo, va a mantener la herencia del pago a los acreedores internacionales. Otro gran punto del debate. Porque ellos, cuando eran oposición, cuando Macri tomaba deuda, decían: esta deuda es un negociado. Cuando Caputo tomó el bono a 100 años, decían: no, esto es un defalco. Hay negocios, Caputo está de los dos lados del mostrador, no se puede aceptar. Cuando firma el acuerdo con el FMI decían: tiene que pasar por el Congreso, igual que reclamábamos nosotros. Además, nosotros reclamamos que se haga un debate nacional y que sea el pueblo el que decida si se va o no al FMI, porque no había sido parte de la campaña electoral. Y ahora dicen: no, bueno, lo tomó un gobierno democrático, hay que aceptarlo. Cuando toda la historia ha mostrado que cada ciclo de deuda hubo curros. Yo mencioné el de la dictadura, pero en el caso del gobierno de la Rúa, el blindaje y el megacanje, que fueron dos cambios de bonos de deuda, también tuvieron estafa de los bancos y de Sturzenegger, que pusieron después en el Banco Central, volvió a poner el gobierno pese al procesamiento que tenía en la época del blindaje y megacanje. Entonces, ¿qué me van a hacer creer? Que este gobierno de Macri, que se la pasó haciendo curros, que hizo negocios estando de los dos lados del mostrador, que benefició a su familia, amigos, parientes, etcétera, etcétera, que no metieron la mano en la lata para hacer el curro de la deuda. Sería el primer caso de un endeudamiento blanco y prístino de la historia argentina. Entonces, ni siquiera ellos dicen que hay que investigar. O sea, nosotros señalamos con claridad que el carácter ilegal, fraudulento de la deuda, que no pasó por el Congreso, que la tomaron para bancarle la campaña electoral a Macri, eso lo decían también los kirchneristas. Dice: el FMI violó su propio estatuto para permitir que los dólares que entran financien el nivel del dólar. O sea, digo esto para los que no entienden. El FMI tiene en su estatuto que cuando le presta plata a un país, esos fondos tienen que ir a pagar deuda, no a fuga de capitales para sostener el precio de la moneda. Y como a Macri le convenía sostener el precio de la moneda, logró que el FMI le liberara los dólares para ir a fuga de capitales. Entonces, los 40.000 millones de dólares que entraron hasta ahora del FMI, 30 y pico mil entraron por esta ventanilla y se fueron por la otra, en concepto de fuga de capitales. Entonces, ¿por qué una deuda
Ahora, si el FMI le quiso hacer la campaña a Macri, problema de Lagarde, pero no que nos la haga pagar a nosotros. Porque esta es la joda que siempre hacen. Toman ciclo de deuda, hacen negocio los bancos, negocio los especuladores, bancan a un gobierno determinado y después se la cobran todo al pueblo argentino, haciendo la máxima de Nicolás Avellaneda, la constante de todos los presidentes burgueses de este país. Avellaneda dijo: pagaré la deuda con el sudor y la sangre de todos los argentinos. Bueno, eso, el avellanedismo generalizado que hemos visto, es el punto de partida. Todos siguen esa máxima. Y ahora Alberto Fernández sostiene lo mismo, todos sus economistas, que hay que reconocer la deuda. Un día dice vamos a renegociar, otro dice no dije que renegocié, a ver si se ofenden. No, vamos a pagar, no se preocupe, siempre pagamos, fuimos pagadores seriales, vamos a pagarle, no, engañamos a la gilada en las marchas, pero ahora las elecciones, pero después van a ver cómo pagamos, no se preocupe, nuestra tradición lo demuestra, ¿está bien? Bueno, van hacia ahí. Entonces, la gran paradoja de esta elección, la enorme paradoja que deja este resultado electoral, es que fue un pronunciamiento masivo en contra del ajuste, masivo en contra de los tarifazos, masivo en contra del FMI, votando a alguien que va a continuar con el ajuste, sirviendo al FMI y con los tarifazos, o por lo menos con un alto nivel de los tarifazos. Esa es la gran paradoja que deja esta elección y lo que condiciona todo el porvenir del tiempo que sigue. Entonces ahí, como decía al principio, nos tenemos que mover con escenarios, ¿no? Entonces, en la crisis actual hay un escenario que es que logran contener hasta octubre, ¿no? Y se va a la elección sin nuevos golpes de mercado, sin nueva disparada del dólar, sin una situación o sin que algunos de los sectores perjudicados rompan el corsé de la burocracia y las masas intervengan en escena. Es decir, nosotros no podemos decir que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay un torniquete de apriete a las condiciones de la vida de las masas muy fuerte, muy fuerte. Es decir, ha empeorado la vida de la población con este golpe. Por eso se llegó a estas escenas un poco surrealistas de fin de crisis, donde el gobierno neoliberal usa la ley de abastecimiento para congelar el precio de las naftas y los supuestamente nacional y populares salen a defender a las petroleras, o donde el propio Macri les toma la bandera y le dice, bueno, le saco el IVA de los alimentos para contener los precios, y los gobernadores peronistas y Alberto Fernández dicen, no, ¿cómo va a sacar el IVA? Bueno, esta cosa surrealista que tiene que ver, tratar de contener y que no se le pudra todo. O sea, Macri está actuando no porque le agarró conciencia social de golpe, no es que la almohada le habló y lo convenció, sino que dice, bueno, caigo. Si sigo el camino del discurso del lunes, el discurso de esto nos dieron el golpe de mercado porque ustedes no votaron como yo quería y jódanse, está bien, es el discurso provocador, que es como si en un partido de fútbol te llenan de goles y vos decís, lo que pasa es que la pelota se equivocó de arco, está bien, la pelota se equivocó de arco, bueno, ese discurso macrista, bueno, retrocedió porque evidentemente iba a empujar un levantamiento popular a pesar de todos los que no querían que hubiese, ¿no? Bueno, este intento de tomar medidas de contención es para tratar de llegar a octubre. O sea, Macri ya no tiene, no es el problema el objetivo de ganar. Sí, los que están abajo de él tratan de ver lo que puedan rescatar lo más que quieran porque hay competencia electoral. Pero sobre todo Macri quiere llegar. Macri quiere llegar y ver cómo llega, aunque todo el tiempo se le esté por soltar la cadena, ¿no? Todo el tiempo está y está entre eso, entre decir me conformo con llegar y dejar en la historia que fue desde 1928 el primer presidente peronista desde Marcelo Torcuato de Alvear, el primer presidente no peronista que culmina el mandato, conformarse con eso, que ya todos le dicen, ya está, otra cosa no vas a lograr, es lo único que puedes lograr, perdiste macho, aceptala, ya está, date cuenta, eso sí, se lo dicen todos, y alguno que quiere sobrevivir le dice, date cuenta que eso es así, no, bueno, esa línea, de tratar de llegar, es un escenario donde están todos tratando, todos el poder burgués, tratando de ir ahí, ¿no? Está Alberto Fernández con línea directa, los economistas, La Baña. Hay que ver el FMI, que lo más probable es que también la misión del FMI se postergó, entonces ya no podemos decir seguro que sí, pero es muy probable. El FMI no la tiene todas consigo, porque hizo el préstamo más grande que tiene, la mitad de toda la plata prestada del FMI se la prestó al gobierno de Macri. Bancó, violando su estatuto, a un gobierno que perdió por 15 puntos. O sea, políticamente no vio una, y eso le van a pasar factura al FMI.
Christine Lagarde se va, entonces listo, se va al Banco Central Europeo, le dice a una búlgara que la va a reemplazar, bueno, hacete cargo vos, pero todo el resto de los burócratas del FMI que están ahí, son todos que se tienen que hacer cargo de esto que fue. Que en particular lo empujó el gobierno de Trump, ¿no? David Lipton, el hombre de Estados Unidos en el FMI, fue el que favoreció todo esto para bancar a Macri. Pero se tiene que hacer cargo. Entonces, lo más probable es que lo sigan bancando. Si no lo dejan es decir, se va antes y hay que adelantar la elección. Ya, supongamos que el FMI dice, no le voy a dar el próximo vencimiento, es otro escenario. O sea, manejémoslo en principio, que es lo más probable que le diga que sí. Pero eso falta. Ya estuvo que Alberto Fernández lo banque y lo apoya hasta que llegue, que la Baña, que la CGT, a Daer no hubo que convencerlo mucho para que no llame un paro, ¿no? No es que hubo que presionarlo, secuestrarle a la familia, para decirle, no llames un paro, ¿no? Siempre es lo que siempre pensó. Entonces, ese es un escenario, llegar hasta la elección sin que cambie cualitativamente la variación electoral, más o menos, puede ser un poco más, un poco menos, y entonces preparar el nuevo. Ese es un escenario. Otro es que se adelanta la crisis. ¿Está bien? Son los dos grandes escenarios que hay que ver. Ahora, supongamos que se dé ese escenario para pensar qué condiciones distintas del 2002-2003 tiene Argentina. O sea, ¿por qué un ciclo de Fernández no puede ser como un ciclo de Néstor Kirchner cuando estuvo en el primer gobierno, donde Argentina vuelve a crecer al 7-8%, etcétera, etcétera? Bueno, hay dos o tres cuestiones que van en contra de esto. Primer elemento, Néstor Kirchner recibió ya el problema de la deuda en default. Fernández tiene que arreglar el problema de la deuda. Y en esto no es distinto que lo de Macri. O sea, nosotros lo explicamos en la campaña y vamos a seguir discutiéndolo. Argentina tiene que pagar vencimiento de deuda entre privados y FMI por 41.513 millones de dólares en promedio, un poquito menos 2020 y 2021 y mucho más 2022-2023. ¿Cómo lo va a pagar? Los recursos de un Estado, en gran medida, ¿de dónde vienen? Superávit comercial. ¿Qué es el superávit comercial? La diferencia entre lo que exportás y lo que importás. ¿Qué diferencia le puede quedar ahora a Argentina? Pues se hundieron las importaciones. 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿De dónde sale el resto? ¿Se entiende? Faltan 30.000 millones de dólares. Puede darle vuelta a la cosa, hacer la caja, mirar, hacer... Pero dólares no puede emitir, así que le faltan 30.000 millones de dólares más o menos, un poco menos el año que viene, y los otros años le faltan 30.000 millones de dólares por año. Entonces tiene un problema, o defaultea, o algo. O sea, Argentina está viviendo una crisis de deuda. Cuando ya dicen, bueno, hay un default cubierto, algo va a pasar con eso porque es verdaderamente insostenible, ¿no? Y nuestro planteo ha sido claro en los debates. No es romper con el FMI lo que crea el problema, sino seguir de las narices del FMI. Seguir de las narices del FMI es apretarte hasta conseguir esos 30.000 millones de dólares para seguir pagando la deuda. ¿Qué es la función de los planes del FMI? Darte plata para que vos pagues la deuda a los privados. Es para lo que vienen los préstamos del FMI. No es para obra pública, para que se hagan planes de vivienda, para mejorar la salud, la educación. Es plata para que vos le pagues al capital especulativo internacional. Y ahora Argentina no llega, entonces ¿qué va a hacer? Los que siguen un poco más todo el debate fino, vieron que hace 3 meses, nosotros estábamos discutiendo por qué no era un modelo deseable Portugal, ¿no? Que decían, bueno, pero Portugal tuvo ajuste y salió. Bueno, ahora ya nadie habla de Portugal, ahora dicen Ucrania, que vive una situación dificilísima. O sea, eso era embaucar a los ilusos, porque saben que viene una época que no es de vacas gordas. O sea, los más serios dicen, mire, la economía mundial está entrando en recesión. Los analistas de derecha, izquierda, de centro, de arriba, de abajo, del este y del oeste, han señalado que hay fuerte tendencia a la recesión de la economía mundial hacia el año que viene. Toman como indicador un índice que es la diferencia entre el valor de los bonos de corto y largo plazo de Estados Unidos, que cuando rinden más los bonos de corto plazo, la última vez fue antes de la crisis del 2008, en el 2007. Entonces dicen, la inversión de la curva que salió en los diarios es el indicador de que la economía estadounidense está frenando un ciclo de crecimiento débil y se puede venir una recesión. Está casi en recesión Alemania, está en baja la economía china, está en recesión Brasil, el gran socio comercial de Argentina, y está hundida Argentina. O sea, no somos una catástrofe en un mundo que anda bien.
somos una de las catástrofes donde los diarios del mundo dicen 8 economías que están muy mal, relativamente importantes, y en esa ponen Argentina como un punto fuerte de esas 8 economías importantes que van camino a la recesión. Entonces, en un mundo que va a la recesión, es muy difícil pensar en una gran recuperación. Argentina se recuperó en un ciclo de crecimiento de la economía mundial, después de la crisis de las .com, un crecimiento que duró hasta el 2008, y donde China crecía y le compraba soja más no poder, y en un momento donde se dio la inversión de los términos del intercambio. Todos los que estudian economía o ciencias sociales habrán escuchado hablar que siempre uno de las medidas de la dependencia de los países periféricos es lo que se llama el deterioro de los términos de intercambio, que en relación a los productos que exportan los países centrales, las manufacturas, las máquinas, las herramientas de los países centrales, los productos con valor agregado, cada vez tenés que valen menos los productos primarios que exportamos nosotros. Dicho en otros términos, necesitas cada vez más recursos para comprar lo mismo que antes del centro, ¿no? En la primera década del siglo XXI, eso se invirtió. Relativamente, fue uno de esos pocos momentos de la historia donde aumentaban más los precios de lo que nosotros exportábamos de aquellos productos que nosotros compramos. Y entonces tenías más recursos, porque el petróleo valía cualquier plata, llegó a $150 el barril, después cayó a 25, ahora está llegó a 75, ahora está en 58 de vuelta, cayendo, pero llegó a 150. Digo, el auge de la Venezuela de Chávez fue con el barril de petróleo a $150 el barril, así cualquiera, ¿está bien? Con $150 el barril. Y el de la Argentina Kirchner con la soja que casi llega a $600 la tonelada. Bueno, y está menos de la mitad, bastante menos de la mitad. Entonces no es una situación de auge de los precios de las materias primas. ¿Qué te dejaban? Muchos recursos. Dejaba saldos comerciales favorables a todos los países de la región. A todos los países de la región. Y por eso creció toda América Latina en esa década. Basado en lo que todos llamaban un ciclo de la economía mundial favorable. Bueno, eso no hay ahora. Eso no hay. Está el problema de la deuda, está el problema de la economía mundial. Entonces lo muy probable es que vayamos a un gobierno peronista con una situación económica no buena, y donde un gobierno peronista en una situación económica no buena ajusta como cualquier gobierno capitalista. Le va a dar palo a las luchas de la clase obrera, con la paradoja de que la gente va a tener ilusiones de estar mejor. Entonces vamos a una situación muy interesante, porque la gente no lo votó a Fernández para que siga ajustando, y Fernández y los gobernadores van a seguir de una u otra manera ajustando, en mayor grado, en menor grado, pero esa va a ser la tendencia general. Entonces vamos a ir al choque entre las aspiraciones y el gobierno que venga. Independientemente que puede hacer el primer año alguna concesión acá, allá, no es que no puede tomar ninguna medida que tenga que ver con las aspiraciones populares. Pero en lo central es contener que la baja de salario que hizo Macri no pegue ningún cambio sustantivo. Esa baja, ese golpe que pegó al nivel de los salarios en todo este periodo, donde los mismos analistas del kirchnerismo dicen, éramos primero en dólares en 2015 y hoy estamos 14, sigamos estando 14, a lo sumo 13, 12, pero no cambie sustantivamente. Es decir, que el nivel de planchado de los salarios y jubilaciones se mantenga. Incluso Álvarez Agis, que fue viceministro de Kicillof y que ahora es uno de los economistas jefes de Fernández, dice: el salario no hay que hacerlo aumentar mucho porque si no crece la inflación y el superávit y baja el superávit comercial. Bueno, insólito, culpando a los salarios del alza inflacionaria, cuando la realidad es que, al revés de lo que dicen los neoliberales, para los cuales la inflación es solo un fenómeno de emitir moneda, lo que se llama la explicación monetarista de la inflación, es un fenómeno multicausal y determinado. O sea, los economistas neoliberales, como que uno tiene fiebre y dice que siempre la misma es la causa de la fiebre. Tiene fiebre, gripe. Tiene fiebre, gripe. No, pero mirá, tiene otro problema, tiene apendicitis. No, gripe. Tiene cáncer, no, gripe. Es una sola cosa, es fenómeno monetario, nada más. Para la Alemania en 1923, para la Argentina del 2021, siempre es lo mismo. Hay una guerra, siempre es lo mismo para los tipos. O sea, gente que repite una cosa como loro y la pifia. Es decir, además, su diagnóstico de las causas inflacionarias Argentina tiene en su economía dolarizada un gran causal inflacionario, ¿no? Y el elemento de que exportamos, una parte de lo que exportamos es de lo mismo que nos alimentamos. Otra parte no, porque la soja no tiene mucho impacto alimentario local, que es una parte de las exportaciones, pero el maíz, pero el trigo, pero la carne,
pero la leche, que todo se exporta a precio dólar, a precios internacionales, si no lo diferenciás internamente, bueno, te repercute en una alza generalizada de los precios, que es parte de lo que estamos viendo. La dolarización de las tarifas, la dolarización de los combustibles. Por ejemplo, lo que dicen los kirchneristas ahora es que van a desdolarizar la tarifa, pero convalidando el tarifazo. O sea, ahí queda. Todo lo que te hizo Macri queda, no es que vuelve atrás de lo que hizo Macri. Dice, ahora ya, bueno, no la atamos más con el dólar, ahora se va a actualizar según los salarios. Pero todo el tarifazo que te metió Macri queda, lo convalidan. ¿Se entiende? Bueno, lo último que quería señalar. En el marco de la elección que hubo, entonces digo, dos perspectivas. Una que se pudra antes, por la crisis económica hace su trabajo y pese a que no quiere, se da por contradicciones del mercado financiero internacional o irrumpe un sector de las masas que no se banca más esto. Difícil, pero no lo podemos descartar del todo. Digo, el escenario, si a mí me preguntan, el más probable es que contengan la situación hasta octubre, pero veremos, porque insisto, ha golpeado mucho en el bolsillo popular. Hay mucha gente que está muy mal y puede cualquier hecho detonar. Es una situación muy endeble el equilibrio que han logrado, es un equilibrio muy precario, endeble, y que nos vayamos a un gobierno peronista y la experiencia con un gobierno peronista con protagonismo de los gobernadores que ajustaron en sus provincias. Él dice va a ser un gobierno con los gobernadores, donde al kirchnerismo lo vayan relegando cada vez más a la provincia de Buenos Aires y empiece a tomar ese mismo lenguaje, hablar de la misma forma de justificar el ajuste, lo que han hecho ahora en estos días para justificar no movilizarse, ¿no? Bueno, un gobierno donde, por ejemplo, la ida de Massa no es casual, no era un problema electoral, que Massa no llevaba los votos se le iban, pero Alberto Fernández lo quería Massa, porque Massa es un hombre de establishment con relaciones con la derecha republicana en Estados Unidos. De hecho dicen que ahora viajó a verlo a Giuliani y a negociar. Giuliani es el creador de la mano dura, el que bajó la línea, el que tiene fundaciones para difundir la línea de mano dura y criminalización de la juventud en todo el mundo, es Rudolph Giuliani, y era el gran referente de Massa en política de seguridad. Digo, ese es Sergio Massa, un hombre pro-estadounidense a muerte que favoreció a Guaidó, el títere de Trump en Venezuela, un hombre que saludó a Guaidó y se peleaban con Pichetto, se trompeaban a ver quién primero reconocía a Guaidó. Dice, yo fui primero, no, yo primero, no, yo soy Ortiva de Trump, yo más. Esa es la pelea que tenía, la gran disputa Massa-Pichetto. Bueno, ese es el que va a presidir la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados de la Nación, si le cumplen el pacto Fernández a Sergio Massa. Entonces digo, en ese contexto y de que vamos a una experiencia, insisto, donde las masas, insisto con la paradoja, entre que votaron en contra de algo y votaron a alguien que no tiene, que va a aplicar parte de todo el paquete que ya estaba, con otra forma, con otra alianza política, disfrazándola con los sindicatos, pero ya es lo que vimos, eso se lo tenemos que decir a todo el mundo. El saqueo del dólar a 60 lo convalidó Alberto Fernández. Tenemos que desafiar de algún modo el clima tontón de, bueno, pero ahora va a venir, va a cambiar. No, mirá, ya lo convalidó. Y no dejar que pase desapercibido, que se vaya licuando. Dijo que el dólar a 60 estaba bien. Entonces los kirchneristas dicen por un lado que le quieren hacer juicio a Macri porque dejó correr que el dólar se vaya a 60 y Alberto Fernández dice que el dólar a 60 está bien. Entonces, ¿cómo es? Es el socio de la devaluación del dólar a 60. Algunos lo llaman más correctamente el dólar Alberto, el dólar a 60. Tiene razón, es el dólar Alberto, el dólar a 60. Y eso es la devaluación del salario y las jubilaciones, el dólar a 60. Bueno, entonces digo, en ese marco, para nosotros el Frente de Izquierda hizo una elección importante, mantuvimos en el medio de una marea hacia el voto castigo al gobierno en Fernández, mantuvimos varias posiciones y queremos, junto con la intervención que estamos teniendo en la lucha de clases, que va a continuar y a entremezclarse con la campaña electoral, ir para hacer una mejor campaña en octubre, poder consagrar diputados de izquierda y ver si podemos hacer una elección que supere la del 2015, que es algo que está abierto y que es posible, ¿no? Hay una posibilidad porque una parte de los votos nuestros del 2015 se nos fueron al voto del mal menor, y una parte de voto nuevo vino para nosotros. O sea, el total de voto es muy parecido, pero lo que cambia es un recambio de voto. Una parte de gente de izquierda, que si vota libremente, vota izquierda,
pero que ante la perspectiva que se quede Macri, optaba por darle un voto táctico a Fernández Fernández, quizá en esta elección, con Macri ya derrotado, puede volver a la izquierda. Están la gente de izquierda que votó al Nuevo Más, que puede votarnos a nosotros posiblemente, y está una parte del electorado que veremos cómo se comporta. O sea, tenemos una perspectiva de crecimiento de la elección, no de licuación del voto, lo más probable, hay que ver, los fenómenos electorales son muchas veces, no se pueden terminar de definir, pero en principio tenemos un escenario donde podemos lograr aumentar la votación a presidente e incluso una parte que nos vota con corte de boleta, nos vota a diputado y no nos vota en la presidencial, que es lo que puede permitir que Miriam entre en capital y ir por el segundo diputado en la provincia de Buenos Aires. O sea, si el FIT consagrase la hipótesis de máxima, que son 3 diputados, pasaríamos por primera vez un bloque de 5 diputados en el Congreso, que es muy importante. Actualmente tiene 3 el FIT, defiende un diputado, ese está prácticamente electo con repetir la votación, o sea, hay una posibilidad de crecimiento. Pero no sabemos si se va a dar eso, o más bien se va a mantener la elección y vamos a conseguir renovar el diputado que teníamos. O sea, en el Parlamento nosotros no perdemos el espacio que teníamos. Tenemos que ver si podemos ir por algo más. Y donde en ese recambio de voto hemos tenido un voto juvenil muy importante, que es un elemento que da todas las encuestas que relevan la edad de voto. Hemos tenido entre 16 y 25 años, el voto más duro que se ha mantenido con el FIT, de 25 a 35 es un voto que se mantuvo una parte y otra parte fue al mal menor, y en el resto se van al mal menor. En Chile. Gente que va al mal menor, está bien que le entra el voto, un voto táctico, pero ya en muchos lados nos encontramos gente que dice, bueno, yo voté, pero ya está Macri, ahora vuelvo a la izquierda, ¿está bien? Ahora vuelvo a la izquierda. Veremos hasta dónde se da. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña electoral donde vamos a denunciar todo esto, donde estamos desplegando un programa integral, ¿no? Que es lo que planteamos, porque no son solo estas consignas que yo señalaba antes, defensa del salario, contra los tarifazos, cláusula gatillo, etcétera, vuelta atrás de las tarifas, estamos llamando a ocupar toda fábrica que cierra para defender los puestos de trabajo. Eso sí empieza a ser un cambio en la lucha de clases. Hay despidos que ahora empiezan a ser resistidos, la gente se queda, ocupa la fábrica, se la banca. Hoy vieron una protesta de Zona Sur donde tuvieron compañeros que los echaron y se mantuvieron. Estuvieron también los de una papelera de Quilmes, que yo lo fui a visitar en la campaña, y de Ansabo, que estaban ya derrotados y ahora dijeron, no, ahora cambia, porque la gente ve que un gobierno de los patrones está mal, un gobierno de los grandes empresarios no va a estar más, y entonces dice, para que a lo mejor la ganamos, vamos a pelearla, da otro ánimo para la lucha. Es decir, es distinto, después de la elección se puede resistir muchísimo más frente a ataques de las patronales. Las patronales están más bien a la defensiva, están viendo cómo nos acomodamos, para ahora acomodarse, no porque tengan grandes contradicciones con Alberto Fernández, con todo se lleva bien, tienen charlas bárbaras. Vieron que trascendió la charla con Manieto, entonces dice que después que habló con Manieto, fue Manieto al diario el lunes y estaban todos los periodistas de Clarín, los antikirchneristas, y les dice, che, ¿cómo perdió el candidato de ustedes? Ustedes perdieron, no yo, le dijo Manieto a todos los periodistas de Clarín. Manieto, el dueño del diario, el dueño del grupo Clarín. Le dice que se están todos los burgueses acomodando, todos le piden audiencia a Alberto Fernández en el búnker de la calle México, y entonces van todos y ya tienen reunión con todos, porque para la clase capitalista le ha ido muy bien con los gobiernos peronistas, no tiene una contradicción insalvable con el capital, y más con un gobierno que tiene este discurso, que es que yo voy a gobernar para los empresarios también, ¿no? Vamos todo bien, no pasa nada, quiero que ganen mucho. La propia Cristina hace ese mito de yo quiero que los capitalistas ganen mucho y entonces la ronda virtuosa. Bueno, todo eso que no es el capitalismo, que cómo funciona, sino que el capitalismo actualmente tiene una dinámica de precarización generalizada de la clase obrera, de tomar tasas adicionales de ganancia, haciendo perder los derechos que la clase obrera conquistó en un siglo y medio, que es el modelo que tiene el capital a nivel internacional, de reformas laborales precarizadoras en forma generalizada, y de concentración de la riqueza en los ultra ricos que la tienen en los paraísos fiscales. Es el esquema capitalista del mundo, ¿está bien? Cómo funciona. Y dejando tendales de desocupados y miserables de otro lado, dualizando la sociedad. En el mundo se pierden los empleos medios y lo que crecen son los empleos precarios sin calificación. Por eso siempre yo digo la hipocresía cuando hablan de la escuela pública. Si para andar en bicicleta en Rappi, ¿qué te molesta? La escuela de ahora demasiado aprender para para terminar haciendo un trabajo precario como los que tiene destinado el capital para la juventud. No es que les preocupa en serio es eso lo que quieren, una calificación mínima de la fuerza de trabajo popular, y para los ricos están las escuelas especializadas donde van. Entonces ese es el esquema que ellos tienen en la cabeza, que tiene el capital en el mundo para la clase obrera,
cada vez más precaria, cada generación de laburantes viviendo más insegura y peor que las generaciones que siguen. Bueno, no sé si han podido conseguir el libro de Nicolás sobre la juventud, que explica parte de todo este proceso de precarización, juventud rebelde y precarizada, pero donde hay, en el libro no están tocados los fenómenos culturales, y otro que conversamos con algunos compañeros el otro día, que es también la inestabilidad en la vida, ¿no? que tiene gran parte de la juventud, el crecimiento de los suicidios juveniles en muchos lugares, y todo porque la vida es mucho más compleja y difícil, ¿está bien? Es mucho más precaria en todo el sentido del término, ¿no? Entonces, eso es lo que el capital tiene para dar, es decir, una vida cada vez peor para el pueblo trabajador. Y eso es lo que nuestro programa trata de enfrentar. Entonces, a los puntos estructurales, nosotros planteamos nacionalización del sistema bancario para frenar la fuga de capitales. Es decir, un sistema bancario 100% público, que donde el ahorro nacional esté al servicio del desarrollo y de préstamos al pequeño comerciante o a los emprendimientos familiares, y no para la especulación y el saqueo como funciona ahora el sistema bancario. El comercio exterior nacionalizado, donde no se puede hacer operaciones de compraventa internacional si no sea mediado por el Estado, lo cual te permitiría separar el precio del dólar internacional que vos exportás de los costos internos. La nacionalización del comercio exterior sería un punto clave. Y el control de la transformación en propiedad pública de los principales resortes de la economía, empezando también y dándole importancia a la expropiación de los grandes propietarios agrarios, los 4.000 más grandes a nivel nacional, 1.200 son en la provincia, que tienen la mitad de toda la tierra. Y que se quedan con ese recurso, que ahora se embolsaron, eso los economistas nuestros hicieron la cuenta, con la devaluación. Los patrones agrarios ganaron casi 100.000 millones de pesos adicionales. Casi 100.000 millones de pesos adicionales. El doble de lo que cuesta todo el paquete de paliativos. Solo los patrones agrarios se embolsaron eso. Ni hablar lo que ganaron los bancos con la LELIQ en el último año, donde ganaron 10.000 millones de dólares adicionales con el negocio de las LELIQ. Y los remarcadores de precios, donde en un año con la remarcación del 20% que han hecho se embolsan 330.000 millones de pesos. Esos han sido los grandes beneficiarios del último movimiento de la economía. O sea, no todos pierden. Los exportadores ganan cuando se devalúa porque exportan en dólares, reciben ingresos en dólares y tienen costos en pesos. ¿Se entiende por qué ganan los exportadores cuando se devalúa? O sea, porque ellos recaudan cada vez necesitan más pesos para que sean la misma cantidad de dólares. Entonces los tipos ganan, tu salario, pagan mucho menos de salario y siguen recibiendo lo mismo. Eso los exportadores agrarios, los industriales, cualquier exportador, ¿no? Gana mucho con el dólar a ese precio. Bueno, entonces, estamos planteando un programa que tiene esas medidas, que ataca los problemas estructurales de la economía, la vuelta atrás de las privatizaciones y de todo el sistema energético, que los salarios cubran la canasta familiar, igual que las jubilaciones, reducir la jornada laboral, un programa de conjunto, y donde en la izquierda tenemos, llegamos a una declaración común, pero en el medio de algunos debates sobre el programa que hay que tener, y donde nosotros planteamos que el programa no está en la declaración, porque el PO mayoritario no tiene acuerdo, que es que habría que imponer antes, durante o después de las elecciones, no ligándolo al proceso electoral, una asamblea constituyente como forma de expresar la voluntad de las masas para tomar estas medidas, como nacionalizar la banca, etcétera, etcétera. Porque el actual sistema constitucional argentino hace que cualquier medida que afecta a la estructura capitalista, la Corte te la va a declarar ilegal, inconstitucional, etcétera, etcétera, te la veta el presidente. Entonces no, tiene que haber una constituyente donde todo el pueblo delibere y discuta la imposición de medidas de fondo estructurales que reviertan la decadencia nacional, ¿no? Como parte de nuestra lucha estratégica porque gobierne la clase trabajadora. O sea, partiendo de que todavía la mayoría no ve nuestro programa, sí decimos que tiene que haber un debate democrático de toda la población sobre qué se hace con estos problemas estructurales. Y ahí creemos que podríamos avanzar un montón si se diera la lucha por una salida verdaderamente democrática y no los pactos a espalda del pueblo que están haciendo ahora. Estos diálogos truchos a los que están llamando, que es para convalidarles el plan. Nos llamó la CUNSA, el nuevo ministro de Hacienda, se reunió ayer con Lavagna, hoy creo que con los kirchneristas. Nosotros dijimos que nos quieren llamar para lavarles la cara, ustedes que han dicho que el rumbo van a seguir por el mismo rumbo y ¿qué quieren? Que le arreglemos el rumbo de hambre y miseria del pueblo. No, para eso nosotros no somos cómplices de ustedes, lo que necesita es un cambio de rumbo fundamental. Nico había planteado que entonces se reúne el Congreso como una forma de desenmascarar lo que no quieren debatir, no porque confiemos en el Congreso, sino para decirle, miren, son tan
tampoco quieren la participación popular, tan quieren arreglar por atrás que ni siquiera convocan al Congreso, o ábranlo, debatamos, nosotros ahí vamos a proponer nuestro programa y queremos que se debata, que digan por qué no hay que actualizar salarios y jubilaciones, por qué no hay que dar aumento de emergencia, que son los proyectos que presentaríamos, o anular los tarifazos. Entonces, sería una forma de apretarlos para exponerlos ante millones. Ese es el contenido de la táctica que tenemos, no porque confiemos en que el Congreso lo vaya a hacer, pero sí porque las aspiraciones de las masas pueden ir, y sobre todo el llamado a movilizar y a pelear por este programa en las organizaciones de base del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, ¿no? Porque hay una crisis de envergadura y es insólito. Prácticamente los sindicatos no han llamado a asamblea, a debatir, a deliberar, no han llamado a asamblea de los centros de estudiantes. No hay nada, o sea, hay que debatir. Nosotros tenemos que abrir la deliberación popular acerca de qué programa se necesita para salir de la crisis. Obvio, los kirchneristas no quieren hacer nada de esto porque le vamos a decir, che, ¿y el dólar a 60 de Alberto? ¿Tío Alberto? ¿Cuánto tiene el dólar tío Alberto? ¿Está bien? Y entonces hay que justifiquen. Bueno, ayer estuvo el debate a la gobernación en Mendoza y Noelia Barbeito se lo dijo a Sagasti, la candidata kirchnerista, y muy bien no le pudo contestar, como no le pueden contestar. Pues tío Alberto avaló la devaluación a 60. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que remarcar, no permitirle que se laven la cara, porque han jugado un papel fundamental para estabilizar este golpe devaluatorio sobre el bolsillo del pueblo trabajador. Entonces, en perspectiva, digo, nosotros valoramos mucho la votación que ha hecho el Frente de Izquierda. No sé si han podido leer en La Izquierda Diario una nota de Matías Mayelo y Octavio Cribaro sobre nuestra valoración del FIT desde el 2011, donde creemos que es una conquista muy importante de la izquierda, que le ha permitido mantenerse independiente, no haber cedido ni a ir detrás de la derecha, ni a ir detrás del kirchnerismo, no habernos arrodillado, sino haber abierto un camino de izquierda anticapitalista, antiimperialista, socialista, y eso tiene un valor muy importante, porque no estamos en un momento de alza de la lucha de clase. Entonces, nosotros estamos dando la batalla donde han metido la pasividad en las masas. Si las masas están luchando, nuestro programa se ve mucho más fácil y realizable. Cuando las masas están pasivas, lo ve una minoría, pero una minoría que se ha consolidado, y que en la historia argentina no existía un polo político como el que hoy es el FIT, que ya se mantiene desde hace 8 años, ahora se ha ampliado, hemos logrado integrar a compañeros que no estaban, ganados para este programa y esta perspectiva, y entonces eso es muy, muy importante, muy relevante de cara a lo que se viene, ¿no? Nosotros creemos que van a venir tiempos convulsivos de vuelta, una experiencia política, que muchos de los que hoy están apostando por el mal menor o apostando por el kirchnerismo se van a chocar contra una pared, van a tener ilusiones que se van a ver desmentidas por la realidad, por un aparato terrible como es el de los gobernadores. Fíjense, o sea, la mayoría de la marea verde votó a Fernández, pero tiene a Mansur como gran actor. No, eso no quiere decir que no se pueda votar, quizá en el Senado, eso no lo sabemos, dependerá de la capacidad de movilización, pero sí que tipos muy, muy reaccionarios, el acuerdo Cristina-Alberto, según dicen todos los medios, incluso el Financial Times, todos los medios, lo orquestó el Papa Francisco, fue el gran actor tejedor del acuerdo Cristina-Alberto, de la reconciliación. Entonces digo, para los que queremos separar la Iglesia y el Estado no está muy a tono. No fue Lucifer el que los unió. Entonces ahí no está muy a tono. Entonces yo creo que mucha gente se va a topar la cabeza contra la pared, ¿no? Porque no es un cambio de estructuras a lo que apuntan. Ellos quieren bajar las expectativas de las masas, que los jóvenes piensen, bueno, siempre vas a estar precarizado, si estás eventual, siempre vas a estar eventual, si tenés salarios bajos, y bueno, conformate, y a poquito te iremos dando cada vez más miseria, tirando unos huesitos. Eso es para lo que ellos se preparan, para tirar huesos y migajas, de ninguna manera un cambio de estructura. Y nosotros tenemos que señalar que no, que es posible un cambio sustantivo, pero que solo se puede lograr con la movilización y la acción de las masas, que es lo que siempre decimos. Nosotros nunca decimos, votando al FIT se cambian las cosas, decimos, es un voto de conciencia para decir que queremos cambiar esto mediante la movilización obrera y popular, y mediante una movilización, no cualquiera, sino revolucionaria, que pueda quebrar la voluntad de las clases dominantes e imponer un gobierno a la clase trabajadora. Esa es la perspectiva general en la que nos preparamos nosotros, antes o después, para que intervengan las masas en la crisis de deuda. En la última crisis intervinieron en el 2001. Pero la izquierda éramos muy pequeños, pudimos hacer algo, jugar un papel en la ocupación de fábricas, que tienen una enorme trayectoria, Sanón, ahora Madigras más reciente, pero que han dado una señal enorme sobreviviendo en estos años, un enorme ejemplo.
pero ahora tenemos una fuerza mayor, hemos logrado un lugar y nos preparamos para, en esta crisis de deuda, cuando irrumpan las masas, que no sabemos cuándo va a ser, no depende de nosotros, sino de cómo se desarrollan las contradicciones estructurales. Entonces, yo solo para terminar, entonces reafirmar la invitación a mañana, a estar presentes en la marcha. Es una movilización importante que vamos a hacer de la izquierda, el sindicalismo combativo y los movimientos sociales, desde las 3 de la tarde en el Obelisco y después a las 6 en Plaza de Mayo. Bueno, ya que quienes han colaborado en la campaña, felicitar porque hicimos una muy buena campaña de conjunto e invitar a después también, junto con impulsar la movilización, los debates en todos lados, acompañarnos en la segunda parte de la campaña para en octubre tener también el mejor resultado posible, siempre siguiéndolo, digo, en el medio de que lo clave es ahora cómo se expresa la lucha de clase en la crisis. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras.